Hamás liberó a los 20 rehenes israelíes vivos tras más de 2 años de cautiverio, generando un emotivo reencuentro con sus familias en Tel Aviv. Al mismo tiempo, líderes mundiales firmaron histórico acuerdo en Egipto. Venezuela cierra embajadas en Noruega y Australia y Maduro califica a María Corina Machado de bruja demoníaca tras Nobel de la Paz. Donald Trump afirma que Estados Unidos quiere ayudar a China y evitar daños económicos. Destaca su compromiso de cooperación pese a tensiones comerciales crecientes. Las intensas lluvias en México dejan al menos 64 muertos, 65 desaparecidos y miles de damnificados. Tras más de 2 años de cautiverio, Hamás liberó a los últimos 20 rehenes israelíes que permanecían con vida en Gaza, poniendo fin a uno de los episodios más dolorosos del conflicto entre Israel y el grupo palestino. La noticia desató celebraciones en Tel Aviv, donde miles de personas se congregaron para recibirlos. Entre los liberados se encuentran jóvenes soldados, civiles secuestrados en festivales de música y familias capturadas durante los ataques del 7 de octubre de 2023. En Tel Aviv, miles de personas se congregaron en las calles para recibir a sus seres queridos, desatando celebraciones y emotivos reencuentros. También figuran los hermanos mellizos Ziv y Gali Berman, raptados en el kibbutz Kfar Aza, el guardia de seguridad Ethan Abraham Moore, secuestrado en el festival Supernova, y Omri Miram, tomado en Nahal Oz, junto a otros civiles. También regresaron a casa soldados como Matan Ingres y Ron Bralewski, que pasaron más de 700 días en cautiverio. Muchas de estas liberaciones fueron posibles gracias a campañas internacionales lideradas por las familias que mantuvieron viva la esperanza pese a los años de incertidumbre. Con esta liberación se inicia la fase de entrega de los cuerpos de los 28 israelíes fallecidos que permanecen en Gaza, según el acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos. También se contempla la liberación de 250 prisioneros palestinos con largas condenas y más de 1.700 detenidos de Gaza que estaban bajo custodia israelí, sin cargos desde los ataques de octubre de 2023. Analistas señalan que este intercambio representa un avance significativo hacia la reducción de tensiones, aunque aún persisten incertidumbre sobre otros israelíes desaparecidos desde 2023. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la llegada de la paz en Oriente Medio tras la firma de un acuerdo histórico por los líderes mundiales reunidos en una cumbre en Egipto. Logramos lo que todos decían que era imposible. Por fin tenemos paz en Oriente Medio. Es una expresión muy simple, paz en Oriente Medio. La hemos escuchado durante muchos años, pero nadie pensó que pudiera lograrse, y ahora lo hemos logrado. El mandatario estadounidense firmó junto a los líderes de Egipto, Qatar y Turquía un histórico acuerdo de paz que pone fin a más de 2 años de conflicto entre Israel y Hamás, entre meses de negociaciones y mediación internacional. Los líderes mundiales que asistieron a la cumbre de Gaza en Egipto estrecharon la mano de Trump. Entre los líderes saludados se encuentra el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, marcando su primer encuentro en 8 años. El pacto establece un alto al fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes israelíes vivos y de más de 1.900 prisioneros palestinos, así como la creación de un gobierno palestino tecnocrático supervisado por un Consejo de Paz Internacional. La firma del acuerdo fue recibida con entusiasmo por la comunidad internacional. El presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi anunció que su país liderará una conferencia internacional para la reconstrucción de Gaza tras el acuerdo de un alto al fuego e intercambio de rehenes por prisioneros. Egipto, en coordinación con Estados Unidos y sus socios, trabajará en los próximos días para establecer las bases de la recuperación de la Franja de Gaza,
Tenemos la intención de organizar una conferencia centrada en reconstrucción, desarrollo y ayuda temprana, declaró. Sin embargo, la ausencia del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la cumbre generó controversia. Aunque no se ofrecieron detalles oficiales, se especula que su ausencia se debió a tensiones diplomáticas con Turquía y preocupaciones internas sobre las concesiones realizadas en el acuerdo. A pesar de ello, el gobierno israelí ha expresado su compromiso en el proceso de paz y la implementación del acuerdo. Los líderes de más de 20 países, incluidos miembros de la Unión Europea, Reino Unido y la ONU, expresaron su apoyo y se comprometieron a colaborar en la reconstrucción de Gaza. Tras más de 2 años de cautiverio, Hamas liberó a los últimos 20 rehenes israelíes que permanecían con vida en Gaza, poniendo fin a uno de los episodios más dolorosos del conflicto entre Israel y el grupo palestino. La noticia desató celebraciones en Tel Aviv, donde miles de personas se congregaron para recibirlos. Entre los liberados se encuentran jóvenes soldados, civiles secuestrados en festivales de música, familias capturadas durante los ataques del 7 de octubre de 2023. En Tel Aviv, miles de personas se congregaron en las calles para recibir a sus seres queridos, desatando celebraciones y emotivos reencuentros. También figuran los hermanos mellizos Ziv y Gali Berman, raptados en el kibbutz Kfar-Aza, el guardia de seguridad Ethan Abraham Moore, secuestrado en el festival Supernova, y Omri Miram, tomado en Nahal Oz, junto a otros civiles. También regresaron a casa soldados como Matan Ingres y Ron Bralewski, que pasaron más de 700 días en cautiverio. Muchas de estas liberaciones fueron posibles gracias a campañas internacionales lideradas por las familias que mantuvieron viva la esperanza pese a los años de incertidumbre. Con esta liberación se inicia la fase de entrega de los cuerpos de los 28 israelíes fallecidos que permanecen en Gaza, según el acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos. También se contempla la liberación de 250 prisioneros palestinos con largas condenas y más de 1.700 detenidos de Gaza que estaban bajo custodia israelí, sin cargos desde los ataques de octubre de 2023. Analistas señalan que este intercambio representa un avance significativo hacia la reducción de tensiones, aunque aún persisten incertidumbre sobre otros israelíes desaparecidos desde 2023. Un total de 154 prisioneros palestinos liberados por Israel llegaron al norte de Egipto tras cruzar el paso fronterizo de Kerem Shalom. Al descender de los autobuses en Rafah, muchos se reencontraron con familiares y se abrazaron con emoción, algunos con lágrimas mientras eran trasladados a un centro médico antes de continuar su posible viaje a El Cairo. La medida forma parte del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamas, que contempla la liberación de prisioneros palestinos como parte de los esfuerzos por pausar los combates en la Franja de Gaza. El traslado de los prisioneros representa un avance en el cumplimiento del acuerdo y marca un paso hacia la implementación del plan de paz firmado en la Cumbre de Paz en Egipto con la participación de líderes internacionales y mediadores de la región. El Servicio de Prisiones de Israel confirmó que la operación concluyó con el traslado de los últimos prisioneros a la Franja de Gaza y Egipto desde Ramallah. En total, 1.968 presos palestinos ya se encuentran en sus destinos supervisados por la Cruz Roja. Entre los liberados, 250 cumplían cadena perpetua, incluidos los 154 enviados a Egipto y otros 96 que permanecerán en Cisjordania, Jerusalén y Gaza. Estas medidas se enmarcan en el acuerdo firmado esta tarde en la Cumbre de Paz de Sharm el-Sheikh, con la presencia de líderes internacionales y mediadores de la región. Hey, I have an idea. Mr. President, why don't you give him a pardon? Donald Trump aprovechó el lunes su discurso ante el Parlamento israelí para pedir un indulto para su aliado, el primer ministro Benjamin Netanyahu, procesado en 3 casos distintos por corrupción.
En uno de los casos, Netanyahu y su esposa están acusados de aceptar más de $260.000 en bienes de lujo como cigarros, joyería y champán por parte de multimillonarios a cambio de favores políticos. By the way, that was not in the speech, as you probably know. Por cierto, eso no estaba en el discurso, como probablemente sepan, pero resulta que me cae bien este caballero de ahí, y simplemente parece tener mucho sentido. Nos guste o no, este ha sido uno de los más grandes presidentes en tiempos de guerra, y los cigarrillos y el champán, ¿a quién demonios le importa eso? Cigars and champagne, who the hell cares about that? El primer ministro ha negado repetidamente cualquier mala práctica en los 3 casos en su contra, que sus seguidores consideran motivados políticamente. Durante su mandato actual, que comenzó a finales de 2022, Netanyahu propuso amplias reformas judiciales que, según sus rivales, buscan debilitar el poder de los tribunales. Ese plan desencadenó protestas masivas en el país, que terminaron tras el estallido de la guerra en Gaza en octubre de 2023. Durante un acto en Caracas, el líder chavista Nicolás Maduro afirmó que el 90% del pueblo repudia a la bruja demoníaca de la Sayona en alusión a María Corina Machado, aunque evitó mencionarla directamente, luego de que la líder fuera galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025. Un 90% de toda la población repudia a la bruja demoníaca de la Sayona. Sus declaraciones se produjeron durante un acto transmitido por la televisión estatal, donde volvió a acusar a la oposición de promover la injerencia extranjera. Nosotros queremos paz. Y paz vamos a tener, pero paz con libertad, con soberanía. No la paz de los imperios, la paz de las ruinas de Gaza, no la paz de la miseria y del hambre, no la paz de la muerte y la sangre, no la paz del dominio. Pese a los insultos del mandatario, Machado no respondió directamente, aunque sus aliados aseguraron que el reconocimiento pertenece a todos los venezolanos que resisten frente a la dictadura. Asimismo, Maduro anunció públicamente la ampliación del grupo indígena dentro de las fuerzas de seguridad y propuso la creación de brigadas milicianas internacionalistas de los pueblos indígenas de Sudamérica, que podrían acudir a Venezuela para defender el país si fuera necesario. Según Maduro, estas iniciativas surgen a partir de cartas recibidas de varios pueblos indígenas que habrían expresado su disposición a luchar por la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela anunció que cerrará sus embajadas en Noruega y Australia en el marco de una reorganización de su política exterior. El anuncio ocurre poco después de que María Corina Machado ganara el Premio Nobel de la Paz 2025 por su lucha democrática, galardón que dedicó a Donald Trump. Una medida en medio de crecientes tensiones con países occidentales que busca fortalecer relaciones con naciones africanas y otros socios estratégicos hacia nuevas sedes diplomáticas en África y otras regiones con el objetivo de ampliar la presencia internacional del país y diversificar sus alianzas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega confirmó que recibió la notificación del cierre de su embajada en Venezuela sin explicación del motivo y recordó que gestiona los asuntos locales solo desde Bogotá. Analistas internacionales señalan que esta decisión refleja un cambio en la estrategia diplomática de Venezuela, priorizando vínculos con países del sur global y reforzando relaciones económicas y políticas fuera del bloque occidental. Argentina ya no llega. Debate en Bolivia a una semana de un inédito balotaje presidencial. El senador de centro-derecha Rodrigo Paz y el exmandatario conservador Jorge Quiroga prometieron el domingo resolver la inflación y la falta de combustibles, una herencia del gobierno saliente de izquierda.
Paz habló de bajar los gastos públicos, mientras que Quiroga mencionó gestionar créditos ante organismos internacionales, un paquete de ayuda de unos 12.000 millones de dólares. No va a haber reelección presidencial en Bolivia si Rodrigo Paz es presidente. Vamos a entrar a gobernar, a tomar las decisiones que haya que tomarse para cambiar Bolivia con el capitalismo para todos, para acabar con el Estado tranca, y eso significa cambiar corrupción, familias enteras que viven, familias enteras que están dentro de YPFB, dentro de ministerios, gente que está generando corrupción a nivel nacional. No es lo que está pasando, es dramático. Las familias están sufriendo. Esto no es cuestión de arreglar la casa retapizando los muebles o cambiando dos cuadritos. No, se está incendiando la casa. Hay que apagar el incendio y para eso se requiere bombas de agua llenas de dólares para acabar el incendio. El senador Paz, hijo del expresidente Jaime Paz, ganó de manera sorpresiva la primera vuelta con el 32% de los votos, cuando los sondeos lo ubicaban entre el tercer y el quinto lugar. Quiroga, quien gobernó el país en 2001, quedó segundo con el 26,7%. Ahora, la última encuesta de la empresa Ipsos y Esmori, difundida el domingo, muestra a Quiroga como favorito para el balotaje con casi el 45% de intención de voto frente al 36,5% de Paz. Uno de ellos sucederá al presidente izquierdista Luis Arce, quien dejará el gobierno en noviembre tras 5 años. Con esto concluyo, agradeciendo a Edman que me acompañe el día de hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que evalúa pedirle al presidente ruso Vladimir Putin que ponga fin a la guerra en Ucrania y advirtió que si Moscú no accede, podría autorizar el envío de misiles de crucero Tomahawk a Kiev. Habló sobre el asunto tras sostener 2 llamadas con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y antes de emprender viaje a Medio Oriente. Trump dejó claro que no ha tomado todavía una decisión definitiva y reconoció que entregar esos misiles sería una escalada del conflicto. A Ucrania le gustaría tener Tomahawk. Para ser sincero, quizás tenga que hablar con Rusia sobre los Tomahawk, declaró a bordo del Air Force One, en una intervención seguida por periodistas. Los Tomahawk son misiles de largo alcance cuyo alcance operativo puede superar los 1.500 kilómetros, por lo que su llegada a Ucrania cambiaría sustancialmente el equilibrio táctico al permitir ataques más profundos en territorio ruso. Analistas advierten que además de fortalecer la capacidad defensiva ucraniana, una medida así elevaría las tensiones y obligaría a reexaminar las opciones diplomáticas en la región. Donald Trump adoptó el domingo un tono conciliador hacia China. 2 días después de anunciar un arancel adicional del 100% a la segunda economía más grande del mundo, el presidente de Estados Unidos dijo que su país quiere ayudar al gigante asiático, no perjudicarlo. Las declaraciones de Trump del viernes, así como su amenaza de cancelar una reunión con su homólogo Xi Jinping a finales de este mes, hicieron caer las acciones de Wall Street a terreno negativo. Los operadores se mostraban preocupados por el posible reinicio de la guerra comercial entre Washington y Pekín, en el marco de una disputa sobre nuevas restricciones chinas a las exportaciones de minerales de tierras raras. En un mensaje publicado el domingo en su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense pidió que no se preocupen por China, porque todo estará bien. Según sus palabras, Xi acaba de pasar un mal momento y no quiere una depresión para su país, al igual que el propio Trump. El gobernante estadounidense había anunciado gravámenes adicionales y controles de exportación sobre software de importancia estratégica, los cuales entrarán en vigor el 1 de noviembre. El domingo, el Ministerio de Comercio chino calificó la amenaza arancelaria de Trump como un típico ejemplo de doble moral y advirtió que ese no es el mejor enfoque para tratar con Pekín. Aumenta el saldo de víctimas por las intensas lluvias en México. La Secretaría de Seguridad Federal informó el sábado que al menos 37 personas murieron en los estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro, ubicados en una extensa zona montañosa del centro y este del país. Las autoridades reportaron daños en más de 35,000 viviendas, sobre todo por el desbordamiento de ríos que han obligado a familias enteras a abandonar sus hogares.
Las precipitaciones también han provocado el cierre de carreteras por deslaves y derrumbes, así como cortes de luz y fallas en las telecomunicaciones. Las intensas lluvias que se han desatado sobre México desde el jueves se presentan al final de la temporada húmeda, que ha sido particularmente intensa este año. Según meteorólogos, un sistema tropical formado en el Golfo de México ingresó por el este hasta llegar a la Sierra Madre Oriental, lo que favoreció las precipitaciones. Aldo Mariños, alcalde del pueblo minero de Padaz, en Perú, llegó a Lima tras caminar durante 45 días y recorrer 900 kilómetros para pedir al gobierno y al Congreso obras y medidas para garantizar la seguridad, pues su localidad es productora de oro y se trata de uno de los puntos del país con más presencia del crimen organizado, dedicado en esta jurisdicción a la minería ilegal. Mariños, que pretende reunirse en la capital con el presidente de transición, José Gerí, retransmitió en directo en su canal de TikTok su recorrido por el país, denominado La Marcha del Sacrificio, y gente acudió en su encuentro para saludarle o incluso acompañarle a algún tramo. Durante la travesía, animó a los peruanos a participar en la gran protesta convocada en el centro de Lima para este miércoles 15 de octubre contra los poderes del Estado en protesta de la inseguridad ciudadana y la corrupción. El alcalde llegó al centro histórico de la capital peruana junto a cientos de seguidores y dio un pronunciamiento en la mítica Plaza San Martín, ubicada en el centro de la ciudad. Luchemos con todas nuestras fuerzas, pero respetando el derecho de los demás, porque Mahatma Gandhi siempre decía esto, que no existe el camino hacia la paz es el camino, mencionaba, y pacíficamente, después de haber caminado 300 kilómetros, después de haber luchado tanto, pudo recobrar la libertad y la dignidad de su pueblo. Y en esa misma línea tomé la decisión de caminar. Este acontecimiento se desarrolla justo cuando varias bancadas parlamentarias presentaron el jueves pasado hasta 4 mociones de destitución contra Boluarte por su permanente incapacidad moral a la hora de combatir el auge del crimen organizado en el país. Inmediatamente después de la votación que acabó con la destitución de Boluarte, asumió la banda presidencial el derechista José Gerí, quien en la madrugada del viernes se convirtió en el presidente interino de Perú y aún debe formar un gobierno de transición que lidere al país hasta las elecciones del 2026. Alerta roja en Valencia, en el este de España, por peligro de lluvias torrenciales. La advertencia de la Agencia Española de Meteorología AEMET tiene lugar luego que lluvias torrenciales en el sur de Cataluña, en el noreste del país, inundaran calles y carreteras el fin de semana, arrastrando autos y dejando una veintena de heridos. Las precipitaciones provocadas por el paso de la Dana Alice llevaron al cierre temporal de varias carreteras principales y líneas ferroviarias importantes en la región, así como de la universidad y los centros educativos de la zona. La autopista AP7 que recorre la costa mediterránea pudo reabrir el lunes, aunque un carril seguía cerrado en cada sentido en la zona afectada. La Agencia Estatal de Meteorología redujo de roja a naranja la alerta en la región sur de Cataluña, pero las autoridades autonómicas decidieron mantener la declaración de emergencia y pidieron a los ciudadanos extremar la prudencia. Argentina ya no llega. Debate en Bolivia a una semana de un inédito balotaje presidencial. El senador de centro-derecha Rodrigo Paz y el exmandatario conservador Jorge Quiroga prometieron el domingo resolver la inflación y la falta de combustibles, una herencia del gobierno saliente de izquierda. Paz habló de bajar los gastos públicos, mientras que Quiroga mencionó gestionar créditos ante organismos internacionales, un paquete de ayuda de unos 12.000 millones de dólares. No va a haber reelección presidencial en Bolivia si Rodrigo Paz es presidente. Vamos a entrar a gobernar, a tomar las decisiones que haya que tomarse para cambiar Bolivia con el capitalismo para todos, para acabar con el Estado tranca, y eso significa cambiar corrupción, familias enteras que viven, familias enteras que están dentro de YPFB, dentro de ministerios, gente que está generando corrupción a nivel nacional. No es lo que está pasando, es dramático. Las familias están sufriendo.
Esto no es cuestión de arreglar la casa retapizando los muebles o cambiando dos cuadritos. No, se está incendiando la casa. Hay que apagar el incendio y para eso se requiere bombas de agua llenas de dólares para acabar el incendio. El senador Paz, hijo del expresidente Jaime Paz, ganó de manera sorpresiva la primera vuelta con el 32% de los votos, cuando los sondeos lo ubicaban entre el tercer y el quinto lugar. Quiroga, quien gobernó el país en 2001, quedó segundo con el 26,7%. Ahora, la última encuesta de la empresa Ipsos Mori, difundida el domingo, muestra a Quiroga como favorito para el balotaje con casi el 45% de intención de voto frente al 36,5% de Paz. Uno de ellos sucederá al presidente izquierdista Luis Arce, quien dejará el gobierno en noviembre tras 5 años. Con esto concluyo, agradeciendo a Edman que me acompañe el día de hoy.